en un tiempo donde la fe se había olvidado, y una tierra fértil se arrodillaba ante ídolos de piedra y madera, surgió un hombre enviado por Dios, con una voz como el trueno y una fe tan firme como las montañas. No era un rey ni un general, era un profeta, y su nombre era Elías. Su historia no es solo de milagros asombrosos, sino de un valor que puede cambiar el destino de una nación. ¿Estás listo para conocer al hombre que desafió a un rey y le ordenó al cielo que no lloviera? Nuestra historia comienza en el reino de Israel, una tierra que Dios había bendecido con abundancia, pero su rey, Acab, y su reina, Jezabel, le habían dado la espalda al único Dios verdadero. En su lugar, llenaron el reino de altares para un ídolo llamado Baal, a quien adoraban creyendo que él traía la lluvia y las buenas cosechas. El pueblo, confundido, siguió el mal ejemplo de sus reyes. El rey Acab, un hombre de apariencia imponente pero de espíritu débil, está sentado en su trono, escuchando a sus consejeros. De repente, las grandes puertas del salón se abren de par en par. No es un guardia, no es un noble, es un hombre con ropas sencillas y una mirada de fuego en sus ojos. Es Elías, el profeta de Tisbé. Elías camina con paso firme, sin miedo, directo hacia el trono. El silencio cae en la sala. Los guardias se mueven para detenerlo, pero el rey Acab, intrigado, les hace una seña para que se detengan. Elías se para frente al rey y con una voz que retumba en todo el salón, declara la palabra de Dios. «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy», dice Elías, clavando sus ojos en el rey, «que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». La declaración es tan audaz, tan absoluta, que deja a todos sin aliento. El rey Acab pasa de la sorpresa a la ira. Su rostro se enrojece. ¿Quién era este hombre para desafiarlo a él y a su Dios, Baal? Pero antes de que Acab pudiera dar una orden, Elías se da la vuelta y, con la misma determinación con la que entró, sale del palacio, desapareciendo entre la multitud. Acab se queda en su trono, furioso y desconcertado, mientras una terrible profecía acaba de sellar el destino de su reino. ¿Sabías que Baal, el ídolo que adoraban el rey Acab y la reina Jezabel, era considerado el dios de la tormenta y la lluvia por los cananeos? Al declarar una sequía en nombre de Jehová, Elías no solo estaba anunciando un castigo, sino que estaba desafiando directamente a Baal en su propio terreno, demostrando que el único Dios verdadero es quien realmente controla los cielos. Elías fue muy valiente al presentarse solo frente al rey. ¿Qué crees que le dio tanto valor? ¿Por qué crees que es importante ser fiel a nuestras creencias, incluso cuando no es lo más popular? Después de entregar su audaz mensaje, la palabra de Dios vino de nuevo a Elías, pero esta vez fue una orden para protegerlo de la furia del rey Acab. «Apártate de aquí», le dijo el Señor, «y escóndete en el arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí». Sin dudarlo, Elías obedeció. Dejó atrás el ruido de la ciudad y se adentró en la soledad del desierto. Encontró el arroyo de Querit, un hilo de agua fresca que serpenteaba entre las rocas, un oasis secreto en medio de una tierra que comenzaba a sentir los efectos de la sequía. Y allí, en el silencio, Elías esperó. Elías se despierta con el sonido de un aleteo, y entonces ocurre el milagro. Cada mañana y cada tarde, puntualmente, los cuervos, aves que normalmente cuidan de sí mismas, llegaban volando hacia él. En sus picos no traían ramitas ni bayas, sino pan y carne, el sustento que Dios le proveía. Pero a medida que pasaban los meses, el decreto de Elías se cumplía con una terrible precisión. La tierra se secaba, los campos se agrietaban y el arroyo de Querit, que antes le daba de beber, comenzó a disminuir hasta convertirse en un simple charco de lodo, y luego en nada. El arroyo se había secado. Pero la provisión de Dios no. Una vez más, la voz del Señor guió al profeta. «Levántate, vete a Sarepta, porque he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente». Sarepta no estaba en Israel, era tierra de gentiles, la tierra de donde venía la malvada reina Jezabel. Pero Elías no cuestionó la orden. Se levantó y caminó confiando en que Dios lo guiaría. Al llegar a la puerta de la ciudad, vio a una mujer recogiendo leña. Su rostro mostraba cansancio y preocupación, pero había una bondad en sus ojos. Era ella. Elías la llamó y le pidió algo simple. «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber». Cuando ella se dio la vuelta para ir por el agua, él añadió:
y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». La mujer se detuvo y con una voz quebrada por la tristeza, le confesó su terrible situación. «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Elías la miró con compasión, pero también con la firmeza de la fe. «No tengas temor», le dijo. «Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». La viuda lo miró, a este extranjero que le pedía lo último que tenía, pero que le hablaba con tal autoridad y promesa, y en un increíble acto de fe, ella obedeció. Hizo como Elías le dijo, y el milagro ocurrió. Cada día, cuando iba a la tinaja, había harina. Cada día, cuando inclinaba la vasija, fluía aceite. Y comieron él y ella y su casa durante muchos días, en medio de una tierra consumida por el hambre. ¿Sabías que los cuervos eran considerados aves impuras según la ley judía? Lo que hace que el milagro sea aún más asombroso. Dios usó a una criatura impura para llevarle comida pura a su profeta, demostrando que él puede usar cualquier medio para cumplir sus propósitos y cuidar de los suyos. La viuda solo tenía un poco de comida para ella y su hijo, pero decidió compartirla. ¿Qué nos enseña eso sobre la generosidad? El milagro no ocurrió hasta que la viuda obedeció y le dio la primera torta a Elías. ¿Por qué crees que la fe a menudo requiere que demos un primer paso? En la humilde casa de Sarepta, la paz y el milagro se habían vuelto parte de la vida diaria. La tinaja de harina y la vasija de aceite nunca se vaciaban, y Elías, la viuda y su joven hijo vivían bajo el cuidado de Dios. Pero la prueba más dura para la fe de esta mujer aún no había llegado. Un día, sin previo aviso, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo. Su condición empeoró tan rápidamente que no hubo tiempo para hacer nada, y en los brazos de su madre el niño dejó de respirar. La vida se había ido de él. El corazón de la mujer se partió en 1000 pedazos. El dolor se mezcló con la confusión y la angustia, y en su desesperación buscó a Elías. Pero sus palabras no fueron de súplica, sino de amargo reproche. Sosteniendo el cuerpo sin vida de su hijo, le gritó al profeta: «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo». Ella sentía que la presencia del hombre santo había traído el juicio de Dios sobre ella. Elías la miró, su propio corazón lleno de dolor por la tragedia de la mujer. Sin responder a su acusación, simplemente dijo con una voz suave pero firme: «Dame acá tu hijo». Con infinita ternura tomó al niño de los brazos de su madre y lo llevó a su propia habitación, al aposento alto donde él se hospedaba. Acostó al niño sobre su propia cama. Allí, a solas con Dios y el pequeño cuerpo sin vida, Elías clamó desde lo más profundo de su ser. No fue una oración tranquila, fue un ruego apasionado. «Jehová, Dios mío», clamó, «¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo?». Y entonces Elías hizo algo extraordinario. Se tendió sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos, no una, sino 3 veces. Y cada vez clamaba a Dios con todas sus fuerzas: «Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». Y Jehová escuchó la voz de Elías. Después del tercer clamor, una calidez recorrió el cuerpo del niño. Un soplo de aire entró en sus pulmones. Abrió los ojos. El alma del niño había vuelto y vivió. Elías tomó al niño en sus brazos, sintiendo el calor de la vida en él. Bajó del aposento alto y entró en la casa. Allí encontró a la viuda, consumida por el dolor. Se acercó a ella y con una suave sonrisa le entregó a su hijo, diciéndole: «Mira, tu hijo vive». La mujer miró primero a Elías, luego al rostro de su hijo, que ahora la miraba y sonreía. Las lágrimas de dolor se convirtieron en lágrimas de asombro y gratitud. Abrazó a su hijo con fuerza y mirando a Elías con una fe completamente renovada, declaró: «Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca». Ya no era solo un huésped, era la prueba viviente del poder y la misericordia de Dios. ¿Sabías que
Este es uno de los primeros casos registrados de una persona siendo resucitada en la Biblia. La acción de Elías de extenderse sobre el niño 3 veces no era un ritual mágico, sino un acto de súplica intensa y una transferencia simbólica de vida y calor, mostrando su total dependencia en el poder de Dios para realizar el milagro. La oración de Elías fue muy intensa y personal. ¿Crees que a Dios le importa cómo nos sentimos cuando oramos? Después del milagro, la mujer dijo: «Ahora conozco que la palabra de Jehová es verdad». ¿Qué milagros, grandes o pequeños, has visto en tu vida que te ayuden a creer en Dios? Habían pasado 3 largos y secos años. La tierra de Israel era un desierto polvoriento bajo un cielo de bronce. El hambre y la sed atormentaban al pueblo. Fue entonces cuando la palabra de Dios vino a Elías con una orden contundente. «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra». Elías obedece y busca a Abdías, el mayordomo del rey Acab, un hombre que en secreto temía a Dios y había escondido a 100 profetas del Señor en cuevas para salvarlos de la furia de Jezabel. Elías le pide a Abdías que anuncie su llegada al rey. Finalmente, el encuentro inevitable ocurre. Acab, al ver a Elías, lo saluda con desprecio. «¿Eres tú el que turbas a Israel?». Pero Elías, sin inmutarse, le devuelve la acusación con la fuerza de la verdad. «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales». Y entonces Elías lanza el desafío que cambiará la historia. «Envíame pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo», ordena Elías al rey. «Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel, en el monte Carmelo». Una vasta multitud de israelitas se ha reunido, sus rostros expectantes y confundidos. De un lado se congregan los 850 profetas de los ídolos, vestidos con túnicas elaboradas, confiados en su número y en el favor del rey. Del otro lado se encuentra una sola figura: Elías, el profeta de Dios. Elías se dirige al pueblo. Su voz resuena en la montaña. «¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos?», les pregunta. «Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». El pueblo, culpable y temeroso, no responde una palabra. Entonces Elías establece las reglas del desafío. «Quedo yo solo como profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios». Y todo el pueblo respondió a una voz: «Bien dicho». ¿Sabías que el Monte Carmelo era estratégicamente importante? Históricamente era un lugar considerado sagrado para Baal, por lo que Elías llevó la batalla directamente al territorio del ídolo. Además, su ubicación cerca del mar Mediterráneo lo convertía en el lugar perfecto para ver la llegada de la lluvia que Dios había prometido. Elías le preguntó al pueblo: ¿hasta cuándo dudarán entre 2 opiniones? ¿Alguna vez te has sentido dividido entre hacer lo correcto y hacer lo que todos los demás hacen? ¿Por qué crees que un desafío con fuego era la prueba perfecta para demostrar quién era el Dios verdadero? La prueba había comenzado. Los profetas de Baal tomaron el buey, lo prepararon sobre el altar y comenzaron a invocar el nombre de su Dios. Desde la mañana hasta el mediodía, un coro de 450 voces gritaba: «Baal, respóndenos». Danzaban con frenesí alrededor del altar, saltando y girando en un ritual desesperado. Pero no hubo respuesta, ninguna voz, ninguna señal, solo el silencio del cielo de bronce. Al mediodía, Elías, observando su inútil esfuerzo, comenzó a burlarse de ellos. «Gritad en alta voz», les decía con ironía, «porque Dios quizá está meditando o tiene algún negocio o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle». Sus palabras eran como aguijones, y los profetas, enardecidos, gritaban aún más fuerte. En su desesperación tomaron cuchillos y lancetas y comenzaron a cortarse a sí mismos, según su costumbre, hasta que la sangre chorreaba sobre sus cuerpos y sobre el altar. Pero todo fue en vano. Pasó el mediodía y la tarde y no hubo fuego. Solo el sonido de sus gritos agotados y el viento que soplaba sobre la montaña. Entonces Elías se dirigió al pueblo.
acercaos a mí. La multitud se congregó a su alrededor mientras él tomaba 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reparaba el altar de Jehová que estaba en ruinas. Construyó el altar en el nombre del Señor, hizo una zanja ancha a su alrededor, acomodó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y entonces hizo algo que dejó a todos perplejos. Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Ordenó. Lo hicieron. Hacedlo otra vez. Y lo hicieron otra vez. Hacedlo la tercera vez. Y por tercera vez derramaron agua hasta que el sacrificio y la leña quedaron completamente empapados, y la zanja alrededor del altar se llenó de agua. No había forma humana de que aquello pudiera encenderse. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y pronunció una oración. No fue un grito frenético, sino una conversación tranquila, llena de fe. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, dijo levantando su rostro al cielo, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Apenas había terminado de hablar cuando sucedió. Un fuego cegador cayó del cielo. No fue una chispa, fue una columna de fuego divino que descendió con una fuerza sobrenatural. El fuego consumió el buey sacrificado, la leña empapada, las 12 piedras del altar, el polvo, e incluso lamió y evaporó toda el agua que estaba en la zanja. La multitud, al ver esto, cayó postrada sobre sus rostros. El miedo y la reverencia se apoderaron de ellos, y desde miles de gargantas surgió un solo grito, una confesión unánime que resonó por toda la montaña. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El desafío había terminado. El único y verdadero Dios había respondido con fuego. ¿Sabías que el hecho de que Elías empapara el altar con agua, unos 12 cántaros, que podrían ser más de 100 litros, no era solo para hacer el milagro más impresionante? Era una demostración de fe increíblemente audaz en medio de una sequía de 3 años. Estaba usando un recurso extremadamente escaso y valioso, el agua, para demostrar que confiaba plenamente en que Dios no solo enviaría fuego, sino también la lluvia prometida. ¿Por qué crees que Elías se burló de los profetas de Baal? ¿Qué estaba tratando de demostrarle al pueblo? El pueblo, al ver el milagro, declaró, Jehová es el Dios. ¿Qué evento en tu vida te ha hecho sentir seguro de que Dios es real? Después de la contundente victoria en el Monte Carmelo y de que el pueblo reconociera al verdadero Dios, Elías se volvió hacia el rey Acab. La euforia del milagro no lo distrajo de su misión. Con la misma autoridad con la que anunció la sequía, ahora anunció su fin. Sube, come y bebe, le dijo al rey, porque una lluvia grande se oye. Mientras Acab, aún aturdido, fue a celebrar, Elías no lo siguió. En su lugar subió a la cumbre del Monte Carmelo, buscando la soledad para hablar una vez más con su Dios. No se paró con los brazos en alto como un vencedor. En cambio, se postró en tierra. Puso su rostro entre las rodillas en un acto de profunda humildad y concentración y comenzó a orar. Le estaba pidiendo a Dios que cumpliera su promesa, que sanara la tierra con la lluvia que tanto necesitaba. Después de orar, le dijo a su criado, «Ve ahora y mira hacia el mar». El criado fue, escudriñó el horizonte donde el cielo azul se encontraba con el mar azul y regresó. «No hay nada», informó. Elías no se desanimó. «Vuelve 7 veces», le ordenó, y volvió a su postura de oración. 6 veces el criado fue y vino. 6 veces la respuesta fue la misma. «No hay nada». El cielo permanecía despejado, sin una sola nube. Para cualquiera parecería que no pasaba nada, pero Elías no basaba su fe en lo que veía, sino en la promesa que había recibido. A la 7ª vez, el criado regresó corriendo con una nueva urgencia en su voz. «Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Era la señal. Una nube insignificante para cualquiera, pero para Elías era la respuesta. Inmediatamente le dijo a su criado, «Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje». Mientras el criado corría a dar el mensaje, aquella pequeña nube comenzó a crecer a una velocidad asombrosa. En cuestión de minutos, el cielo, que había estado despejado durante 3 años, se oscureció con nubes grises y espesas. El viento aullaba sobre el monte.
Acab apenas tuvo tiempo de subir a su carro y emprender una carrera desesperada hacia su palacio en Jezreel. Y entonces cayó la lluvia. No un goteo, sino un diluvio. Torrentes de agua cayeron del cielo, empapando la tierra sedienta, llenando los arroyos secos y lavando el polvo de años. Mientras Acab huía en su carro real, el poder de Dios vino sobre Elías, quien se ciñó la ropa y corrió delante del carro del rey, bajo el aguacero, todo el camino hasta la entrada de la ciudad, un siervo de Dios superando la velocidad de los caballos del rey. La sequía había terminado. La palabra de Dios se había cumplido. ¿Sabías que la postura de oración de Elías, con su rostro entre las rodillas, no era común? Era una posición de duelo, humildad extrema y un parto simbólico. Al ponerse en esta posición, Elías estaba dando a luz la lluvia a través de una oración intensa, mostrando que, a pesar del milagro del fuego, se veía a sí mismo solo como un siervo dependiente de Dios para cumplir la promesa. El criado de Elías tuvo que ir a mirar 7 veces antes de ver algo. ¿Te has sentido alguna vez como si tus oraciones no fueran respondidas de inmediato? ¿Qué nos enseña la paciencia de Elías? Una nube del tamaño de la palma de una mano parecía muy pequeña, pero Elías sabía que era la respuesta. ¿Cómo podemos aprender a ver las pequeñas respuestas de Dios en nuestras vidas? Después de la poderosa demostración de Dios en el Monte Carmelo, el rey Acab regresó a su palacio en Jezreel, empapado por la lluvia y aún aturdido por los eventos del día. Contó a su esposa, la reina Jezabel, todo lo que Elías había hecho, cómo había invocado el fuego de Dios y cómo había matado a todos los profetas de Baal con la espada. Jezabel, una mujer malvada y obstinada, no reaccionó con arrepentimiento ni temor. En su lugar, la noticia encendió en ella una furia implacable. Su dios, Baal, había sido humillado, sus profetas, asesinados. No había lugar para la misericordia en su corazón. Con una mirada de odio gélido, Jezabel envió un mensajero a Elías con un mensaje escalofriante. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, te juro por mis dioses que para mañana a esta hora estarás tan muerto como mis profetas. Elías, el hombre que había desafiado a reyes y a cientos de profetas, el que había invocado el fuego del cielo y la lluvia en un desierto, al escuchar estas palabras, tuvo miedo. Un miedo profundo y humano se apoderó de él. En lugar de enfrentar a Jezabel, Elías se levantó y huyó por su vida. Elías deja Jezreel a toda prisa, dejando atrás la ciudad y los recuerdos recientes de la victoria. Corre a través de campos que ahora comienzan a reverdecer con la lluvia, pero su corazón está lleno de angustia. No se detiene hasta llegar a Beerseba, en Judá, a más de 160 kilómetros de distancia. Allí dejó a su criado y se internó solo en el desierto, un desierto aún más solitario y desolado. Caminó todo un día por el desierto, agotado y desilusionado. Finalmente, no pudiendo más, se sentó debajo de un enebro, el único árbol que ofrecía un poco de sombra en aquel vasto y árido paisaje. Elías, el profeta poderoso, estaba completamente quebrado. Mirando al cielo, con el corazón lleno de desesperación, oró a Dios. Pero esta vez no fue una oración de fe victoriosa, sino un ruego de muerte. «Basta ya, Jehová», dijo con voz temblorosa. «Quita mi vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Sentía que había fallado, que su vida ya no tenía propósito y que todo su esfuerzo había sido en vano. Él, que había sido tan fuerte, se sentía solo, cansado y completamente derrotado. Después de orar, Elías se acostó y se durmió bajo el enebro, anhelando el fin de su sufrimiento. ¿Sabías que el miedo de Elías y su deseo de morir nos recuerdan que incluso los más grandes héroes de la fe son seres humanos con debilidades? Después de una gran victoria espiritual o un gran esfuerzo, a menudo se experimenta un bajón emocional, una vulnerabilidad que nos hace susceptibles al agotamiento y la desesperación. Es un recordatorio de que necesitamos descansar y ser nutridos por Dios. Después de un milagro tan grande, Elías tuvo miedo y quiso huir. ¿Crees que es normal sentir miedo incluso cuando sabemos que Dios está con nosotros? Deja tu respuesta en los comentarios. Jezabel no se arrepintió a pesar de ver el poder de Dios. ¿Por qué crees que algunas personas se niegan a creer, incluso ante la evidencia? Mientras Elías dormía su sueño de agotamiento y desesperanza bajo el enebro, no fue abandonado. Un ángel del Señor descendió y lo tocó suavemente. «Levántate, come», le dijo.
Elías abrió los ojos y a su lado encontró una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y sin fuerzas para más volvió a acostarse. El ángel del Señor vino por segunda vez, lo tocó de nuevo y le dijo: «Levántate y come porque largo camino te resta». Esta comida no era ordinaria. Con la fuerza de aquel alimento, Elías se levantó y la desesperación en su rostro fue reemplazada por una nueva determinación. Caminó por el desierto durante 40 días y 40 noches, sin necesidad de comer ni beber, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Horeb, también conocido como el monte Sinaí, era un lugar sagrado. Era la misma montaña donde, siglos atrás, Dios se había revelado a Moisés y le había entregado los 10 mandamientos. Elías encontró una cueva y pasó la noche allí buscando refugio. Y en la oscuridad de la cueva la palabra de Jehová vino a él, con una pregunta penetrante: «¿Qué haces aquí, Elías?». Elías derramó su corazón ante Dios, su voz llena de amargura y autocompasión. «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Entonces Dios le dio una orden: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Elías obedeció y se paró a la entrada de la cueva, esperando. Y he aquí que Jehová pasaba. Primero, un viento grande y poderoso sopló con tal furia que partía las montañas y quebraba las peñas en pedazos. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto que sacudió los cimientos de la montaña. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego consumidor que iluminó la noche. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, un susurro. Dios no estaba en la demostración ruidosa de poder, sino en la quietud. Al oírlo, Elías, con reverencia, cubrió su rostro con su manto, salió y se paró a la puerta de la cueva. Y la voz le preguntó de nuevo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Dios le mostró que su poder no siempre se manifiesta en fuego y truenos, sino en la intimidad de un susurro. En esa quietud, Dios le dio a Elías nuevas instrucciones. Le reveló que no estaba solo. Había 7,000 en Israel que no se habían arrodillado ante Baal y le dio una nueva misión. Elías fue consolado, reorientado y enviado de nuevo. ¿Sabías que el monte Horeb es otro nombre para el monte Sinaí? Al llevar a Elías a esta montaña, Dios estaba conectando su ministerio directamente con el de Moisés. Mientras que a Moisés, Dios le habló en medio de truenos, relámpagos y fuego, a Elías, en su momento de debilidad, le habló en un susurro. Esto muestra que Dios se revela de diferentes maneras según la necesidad de su pueblo. Dios no estaba en el viento, el terremoto o el fuego, sino en el susurro. ¿Por qué crees que a veces es más fácil escuchar a Dios en la quietud que en el ruido? Elías pensaba que estaba completamente solo, pero Dios le dijo que había 7,000 personas más que le eran fieles. ¿Cómo nos ayuda a saber que no estamos solos en nuestra fe? Con su fe restaurada y una nueva misión en su corazón, Elías partió del monte Horeb. Su tarea ya no era solo confrontar el presente, sino preparar el futuro. Dios le había ordenado ungir a un nuevo profeta que continuaría su obra, un hombre llamado Eliseo. Elías viajó hasta que encontró a Eliseo en el campo de su familia. No estaba ocioso, estaba trabajando arduamente. Eliseo se encontraba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él conducía la última. Esto demostraba que su familia era próspera y que él era un hombre responsable y trabajador. Elías se acercó a Eliseo sin decir una sola palabra. Mientras pasaba junto a él, se quitó su manto, esa prenda rústica de pelo de camello que lo identificaba como el profeta de Dios, y lo echó sobre los hombros de Eliseo. No hubo un discurso ni una explicación, solo un simple gesto, pero su significado era inmenso. Era un acto simbólico de llamado, una invitación a dejarlo todo y un traspaso de autoridad espiritual. Eliseo comprendió el llamado al instante. Dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Quería despedirse de su familia. Elías le respondió: «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». Con esto le daba la libertad de elegir, asegurándose de que la decisión de Eliseo fuera completamente suya. Eliseo regresó, pero no para quedarse. Su siguiente acción demostró su compromiso total. Tomó la yunta de bueyes con la que estaba trabajando, lo sacrificó y, usando la madera del arado como leña,
coció la carne y se la dio a la gente del pueblo para que comieran. Al quemar su arado y sacrificar sus bueyes, Eliseo estaba quemando los puentes con su vida pasada. Estaba declarando que no había vuelta atrás. Su vida como agricultor había terminado. Una nueva vida como siervo de Dios estaba comenzando. Después de la comida de despedida se levantó, dejó a su familia y su herencia y fue tras Elías. A partir de ese día, el joven agricultor se convirtió en el discípulo del gran profeta, sirviéndole y aprendiendo de él, preparándose para el día en que el manto sería suyo para siempre. ¿Sabías que arar con 12 yuntas de bueyes era una señal de gran riqueza en la antigüedad? Cada yunta representa a 2 bueyes, por lo que Eliseo estaba supervisando 24 bueyes. Al sacrificar el par que él mismo conducía y quemar el arado, estaba renunciando a una vida de riqueza, seguridad y estatus para seguir a un profeta errante que dependía de Dios para su sustento diario. Eliseo quemó su arado para no tener la tentación de volver a su antigua vida. ¿Hay algo que nosotros debamos dejar atrás para seguir a Dios más de cerca? Había llegado el tiempo. Después de años de servicio fiel, Dios le había revelado a Elías que pronto lo llevaría al cielo. Elías y Eliseo emprendieron un último viaje juntos. En cada ciudad a la que llegaban, los profetas locales se acercaban a Eliseo y le decían en voz baja: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y Eliseo, con el corazón apesadumbrado, respondía: sí, yo lo sé, callad. Elías intentó 3 veces dejar a Eliseo atrás, diciéndole que se quedara mientras él continuaba, pero Eliseo, con una lealtad inquebrantable, se negó a abandonarlo. «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré», declaró una y otra vez. Eliseo no se separaría de su maestro en sus últimas horas. Llegaron a la orilla del río Jordán, con 50 profetas observando a lo lejos. Elías se quitó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río con él. Inmediatamente las aguas se dividieron a un lado y al otro, creando un camino seco en medio del lecho del río. Los 2 hombres de Dios cruzaron en seco. Ya del otro lado, Elías se volvió hacia su fiel discípulo y le hizo una última pregunta: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Eliseo no pidió oro, ni poder, ni una vida fácil. Pidió algo mucho más profundo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías, conmovido por la petición, le respondió: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». El cumplimiento de su deseo dependía de que sus ojos estuvieran fijos en su maestro hasta el final. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, de repente, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció de la nada y los separó a los 2. El carro no se detuvo. En un instante, Elías fue envuelto por un torbellino y comenzó a ascender, subiendo y subiendo hacia el cielo. Eliseo, con los ojos bien abiertos, fue testigo de todo. Mirándolo ascender, gritó con todas sus fuerzas, un lamento que era a la vez de dolor y de asombro: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Estaba perdiendo a su padre espiritual, y toda la nación de Israel estaba perdiendo a su mayor defensor, y no lo vio más. En un gesto de profundo dolor, Eliseo tomó sus propias vestiduras y las rasgó en 2. Luego se inclinó y recogió el manto que se le había caído a Elías durante su ascensión. Con el manto de su maestro en la mano, regresó a la orilla del Jordán. Se paró donde Elías se había parado y con una fe naciente golpeó las aguas con el manto, preguntando: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Las aguas se dividieron de nuevo, y Eliseo cruzó, solo, pero investido con el poder de Dios. El ministerio de Elías había terminado. El ministerio de Eliseo acababa de comenzar. ¿Sabías que, cuando Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, no estaba pidiendo ser el doble de poderoso? Según la ley israelita, el hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia de su padre. Al pedir esto, Eliseo le estaba pidiendo a Elías que lo reconociera como su verdadero heredero espiritual, el que continuaría con la herencia de su ministerio. Eliseo recogió el manto de Elías y continuó su trabajo. ¿Qué responsabilidades o mantos tenemos nosotros para continuar las buenas obras de quienes vinieron antes que nosotros? La historia de Elías es un recordatorio poderoso de que un solo hombre, lleno de la fe en el Dios verdadero, puede cambiar el mundo. Desde silenciar los cielos hasta invocar el fuego divino y ascender en un torbellino,
Su vida nos muestra el increíble poder de Dios y la importancia de mantenernos firmes en nuestras creencias. Si esta historia te ha inspirado y quieres seguir descubriendo más relatos asombrosos de la Biblia, contados de una manera nueva y emocionante, nos encantaría que te unieras a nuestra familia en Biblia Tunes TV. Haciendo clic en el botón de Me gusta, nos ayudas a que esta historia llegue a más personas. Suscribiéndote y activando la campanita, no te perderás ninguna de nuestras futuras aventuras. Tenemos muchas más historias de héroes, profetas y reyes que contarte. Y si crees que alguien más podría disfrutar de este video, no dudes en compartirlo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en la próxima historia.